Bueno, tenemos para Hukat, tenemos mucho que estudiar para Hukat, pero recuerden que Hukat es el hook de la Torah, es el secreto de la Torah. Los niveles de alma. Ah, dale, no, eso me quedó fuera de la grabación, perdón. No sé, como una pregunta que tenía. Bueno, entonces, en Parashah Hukat, ya como hemos hablado, es de la vaca roja, la energía de la vaca roja. Hay una historia en Parashah Hukat que me encanta y es eh, una historia que está como entre líneas. Hay un cántico de adoración, un cántico de alabanza. Y este cántico es una gran victoria y que comienza ya Shir Israel. ¿Recuerdan que cuando cantamos la canción de Gal-Sud decimos ya Shir Moshe, Umene Israel, Ashir ala Sol Adonai? Cuando cantamos la canción del Gansud es la canción que canta Moshe Rabbeinu. ¿Por qué? Porque Moshe está en un nivel ya muy elevado. Pero en esta canción la hace Israel, la hace Yashir Israel. Esta canción la canta Israel, lo cual nos enseña que ya en este momento de la historia Israel ya ha ascendido, lo cual siempre todo el trabajo en la salida de Egipto es Moshe quien es elevado, es mostrado como el libertador, como el alma que eleva, el alma que conecta. Pero a través de esta canción podemos observar que si bien Israel todavía no ha llegado al nivel ideal, por eso ya lo hemos explicado lo que pasa con la piedra, con el agua de la roca, que no había llegado al nivel ideal, sí había llegado a un nivel muy alto. ¿Y cuál es esta gran victoria? ¿No? Porque se canta hay una gran victoria de Israel, de que había destruido unos enemigos ocultos. Se nos dice que Israel tenía que pasar por un valle. eh, Generalmente Israel siempre en el desierto, aun cuando hay montañas, las montañas saltaban al ver a Israel, ¿no? Se decía que Moshe le hablaba a la montaña y la montaña saltaba delante de él, por lo cual nunca tenían que subir y bajar montañas, siempre andaban en tierra seca, en tierra plana. Pero en un momento tenían que pasar por medio de dos montañas muy grandes, pero que tenían una condición muy extraña, y es que las dos montañas eran como parte de una montaña que antes estaba unida y por alguna razón geológica se separó. Entonces, ambas casaban perfectamente, ambas partes eran dos montañas separadas, pero cuando las veías en perspectiva, realmente si la unías, casaba perfectamente. Entonces, había una montaña que tenía unos huecos, tenía unas cuevas, y la otra que tenía unas salientes. ¿Cierto? Y cuando estas, si las pudiéramos unir, casaban de forma perfecta. Cuando los enemigos de Israel vieron esto, dijeron, ay, esta es nuestra oportunidad, van a pasar por aquí, vamos a postar hombres a un lado y al otro, y vamos a esperar cuando pasen, cuando estén justo en el medio. Recuerden que ellos no podían ver el campamento de Israel literalmente, no podían verlo, pero dijeron vamos a lanzar lanzas y flechas y diferente tipo de armamento para que mate a todo el mundo allí. Entonces estaban allí apostados para destruir al campamento de Israel. Y cuando llegaron allí, Israel nunca se enteró de esto, nunca hubo un ejército, nunca hubo un llamado, nunca hubo una amenaza. Israel estaba ya en su trabajo, haciendo Shabbat, guardando comida kasher, haciendo todo el trabajo de Akadosh Baruj Hu. Estaban dedicados al servicio de Akadosh Baruj Hu. ¿Y qué pasó? Un día, esta gente cogió y se puso allá esperando ahí, guardando a que Israel justo pasara, calladitos, nadie se veía. En un momento, las dos montañas se unieron. Las dos montañas volvieron a ser una sola montaña y los despedazó a todos. ¡Fua! En la mitad de estas dos montañas había un río, pasaba un riachuelo, pasaba pequeño, y toda la sangre y los huesos rotos, despedazados, quedaron en ese río. Israel iba por su travesía en el desierto, entonces cuando pasó y vio que el río estaba lleno de sangre. Wow, ¿qué es esto tan raro? ¿No recuerdan que ellos como que levitaban, volaban en su nube? Cuando pasaron y vieron esto, miraron hacia abajo y vieron un río de sangre.
y huesos rotos y gente desmembrada. Y bueno, un escenario perverso, negativo. Dijeron, ¿qué es esto? Entonces fueron a Moshe, Moshe, mira, estamos pasando en un lugar así, así. Entonces, Moshe, como tenía Naúa, tenía profecía, dijo, Hashem, ¿qué pasó? Y acá del le mostró la escena. Mostró cuando habían apostado allá a los enemigos de Israel un ejército gigante, grandísimo, de miles, tal vez millones de hombres allí apostados en esa montaña para hacer pedazos a Israel. Y acá del ya los destruyó. Ellos nunca se enteraron, nunca supieron lo que pasó. Y entonces, en ese momento, el gozo de Israel subió a un nivel que ahí es donde se emanó esta canción, la canción de Israel. Sí, el Shira Israel, la canción de Israel, es un par de estrofas, pero tiene un poder esta oración muy, muy grande. Y esto nos muestra el verdadero nivel al cual debemos llegar cada uno de nosotros. Muchas veces estamos peleando con nuestros enemigos, ¿no? Ay, este me hace la vida a cuadritos, este habla mal de mí, este me hace brujerías, el otro me ataca físicamente, ¿sí? Entonces estamos ahí peleando y defendiéndonos. Los sabios dicen, si lo haces, y bueno, acá Baruj te defiende y peleas y vences, estás bien, Baruch Hashem. Pero hay un nivel aún mayor, mucho más excelente, y es el nivel que Akadosh Baruj Hu quiere de nosotros. Es decir, cuando llegue la prueba, cuando llegue la dificultad, no tengas ni que verla. Sea Akadosh Baruj Hu quien te defienda. Envíe sus ángeles delante de ti, como está escrito, mandará a sus ángeles cerca de ti para que tu pie no tropiece en piedra. Él mandará a los ángeles adelante para cuando venga algún evento negativo a tu vida, Él venga y lo destruya. Y no estés peleando con enemigos. Cuando Israel está haciendo a Bor Hashem el trabajo a Hashem, Hashem va a pelear por nosotros. Eso nos recuerda uno de los grandes secretos hermosos de Shabbat. Se dice que cuando Israel guardaba Shabbat o tenía algún hagin, alguna fiesta de reunión, donde todo Israel iba a Jerusalén, ¿cierto? Y dice, y está mandado, ¿no? Lo puedes leer en Shabbat, lo puedes mandar en los hagin, lo puedes leer en los hagin. Dice, irás tú y tu asno y tu asna y tu siervo y tu sierva y el extranjero que morar en tu casa. Entonces uno puede decir, bueno, ¿y a quién dejo cuidando la casa, no? Porque está el ganado, están los animales, está el perro, el gato de la casa. ¿Quién me lo cuida? ¿Quién me cuida a los animalitos? ¿Quién me cuida la casa? ¿Quién me cuida el huerto? Porque no siempre han habido ladrones, ¿no? Siempre han habido ladrones. Nosotros dicen, no temas. Si guardas Shabbat, acá el Berejú va a estar cuidando. Y se sabe, es bien sabido que en la época del templo, aun cuando en la época de los shoftim, los jueces, cuando Israel guardaba Shabbat, porque cuando no lo hacía, venían los enemigos a robarlo. Pero cuando no guardaba Shabbat, cuando guardaba Shabbat realmente bien, ningún ladrón podía entrar, porque había ángeles que golpeaban a aquel que intentaba entrar a una casa de alguien que estaba guardando Shabbat. Muchos se preguntan, ¿cuál es el secreto del éxito judío en el mundo? Todos los hajamim a un solo coro dicen Shabbat. Porque cuando guardas Shabbat, Akadosh Baruj Hu va a estar cuidando tu vida, va a estar cuidando tus bienes, va a estar cuidando tus hijos, va a estar cuidando tus cosas. No quiere decir que no, a veces no pasa algún evento en tu vida para mostrarte algo, para corregir algo, pero de tus grandes enemigos, Akadosh Baruj Hu te va a estar guardando. Y que teman, y que sus rodillas golpeen una contra la otra del temor a Hashem. Porque Akadosh Baruj Hu puede hacer lo que hizo con este pueblo. Un pueblo que quería destruir Israel en secreto, que había maquinado un plan oculto para destruir Israel. ¿Y quién peleó? Peleó a Kadosh Hu. ¿Qué israelita tuvo que salir con espadas o con lanzas a pelear? Ninguno. Ellos estaban allá en su tema adorando a Hashem y Hashem estaba defendiéndolos. Y ese es el nivel a donde debemos llegar. Dejar de pelear con el mundo, dejar de pelear con la gente, dejar de pelear con el Satán, con los demonios, con sus enemigos, con los Yedim, con los ángeles caídos y saber que quien pelea por nosotros es Akadosh Baruj Hu. ¡Wow! ¿Quién quiere eso para su vida? Yo quiero eso para mi vida. Queremos vivir en esa dimensión de decir, Akadosh Baruj Hu no va a preocupar por mis enemigos, no va a preocupar por aquellos que quieren hacerme daño y quieren destruirme, porque tú, Akadosh Baruj Hu, vas delante de mí y peleas por mí. Ese es otro nivel. Si te das cuenta, David Amelech fue un gran guerrero. Se enfrentó a ejércitos gigantes, a gigantes literalmente, y los venció.
pero todos los sabios nos dicen que era de mayor nivel Shlomo, Salomón, porque Salomón no peleó en una sola guerra, él no estuvo en una sola guerra y fue el imperio más grande de Israel, fue el momento en que Israel gobernó el mundo entero. ¿Por qué? Porque Salomón no se dedicó a hacer ejércitos, no se dedicó a ir a atacar a sus enemigos. Shlomo se dedicó a construir el templo a Kadosh Baruj Hu. Y es lo que quiere Akadosh Baruj Hu de ti, que construyas un templo. ¿Cómo está el templo que estás construyendo, Hashem? Sabemos bien, lo estudiamos, estamos en el mes de Tammuz, en el mes de la energía, de la sensibilidad. Ya lo estudiamos en cáncer, por qué los cánceres son tan sensibles, pero hoy quiero aterrizar un superpoder que tiene cáncer. Y ojo, todos los cánceres tienen ese superpoder, unos más que otros. Y curiosamente tuve la oportunidad de conocer a un empresario muy prestigioso y muy conectado con Israel, y él es cáncer. Y apenas lo vi, le dije, ¿tú tienes telepatía? ¿Tú manejas telepatía? Me dijo, "Ah, sí, yo hago cosas con la mente y a mí me gusta y juego con eso, pero me da miedo porque siento que es muy fuerte". Digo, no, tienes un talento con eso. La mayoría, los cáncer tienen ese poder dormido, ¿sí? Porque, porque parte de ser tan emocionales, que siempre hablamos de lo negativo, también hay que hablar de lo positivo, es porque son una antena sensorial que capta energía sensorial y que también la puede proyectar. Por lo cual ellos se conectan a través de otras personas, a través de los sentidos, a través de las emociones. Son almas muy emocionales, pero porque tienen un poder telepático enorme. Por eso es el alma más empática que existe. Ahora bien, ese poder está disponible este mes. ¿M? Y esa energía se activa en los primeros 15 días del mes de Tammuz, que estamos en esos días. Eh, Tú puedes decir, ¿por qué Moshe no hablaba? ¿Por qué no hablaba? Porque él no hablaba. Recuerden que el que hablaba era Aarón. Siempre vemos todas las, y Vaidaber Anay, y dijo Moshe. Y siempre que aparece esa frase, quien habla es Aarón. Qué extraño, ¿no? ¿Por qué no habla Aarón todo el tiempo? No, porque Akadosh Baruj Hu había conectado a Aarón y a Moshe para que fuera Moshe quien le transmitiera el conocimiento. Y aun cuando las palabras eran de Moshe, quien transmitía la información era Aarón. ¿Y esto por qué es importante? Porque es el poder que hay en las palabras. Y cuando se transfiere esta energía a través de la mente, ¿por qué una persona, un cáncer, tiene el poder de transmitir esa energía telepáticamente y otro no? Por el ego. Porque si lo que hace lo hace por su ego, lo hace con su deseo para beneficiarse, cualquier cosa que tenga ego bloquea el poder. Pero cuando lo hace con una intención pura, genuina, de ayudar, de servir a otro, el poder se activa. Moshe Rabbeinu era un filtro, no podía pasar, o sea, a través de la boca, Moshe podía decir algo que no fuera de Dios, ¿sí? Si él hablara y dijera, no, esto podía salirle algo que no era Hashem, pero como lo hacía telepáticamente, lo hacía a través de la mente, a través de la conexión empática que tenía con Aarón, todo lo que decía Aarón era de Akadosh Baruj Hu. Entonces, es un sello para purificar las palabras, porque igual era Moshe, era un hombre, ¿no? Entonces podía un momento sacarle la piedra al faraón y decir algo de él como hombre. Pero esto no pasa porque la energía que fluye a través de la mente de dos personas es solamente energía pura. Es un filtro. Si se dan cuenta por qué la orden de Akadosh Baruj Hu de que Moshe solamente hablara a través de la boca de Aarón, así se garantizaba de que todo lo que decía Moshe a través de la boca de Aarón venía de Akadosh Baruj Hu y nada era de su propia boca. Ahora sí entienden por qué hay personas que pueden activar esto más fácilmente y otras que no, porque puedes tener el poder, pero si es el ego el que te hace conectarte, no van a fluir las palabras porque se bloquea.
El ego no pasa, no se transfiere. El ego necesita golpear la piedra. ¿Recuerdan? Lo aprendíamos en esta misma parasha de Jukar en la semana pasada cuando empezamos a Jukar, que la piedra tenía que golpearse porque tiene que haber fisicalidad en la espiritualidad para que se obrase el milagro. Pero cuando hay conexión directa con Akadosh Baruj Hu, tú ya puedes ver el milagro, lo puedes materializar sin necesidad de golpear la piedra. Las palabras tienen que ver con la fisicalidad. Y ahora quiero conectar esto con la parashá que comienza esta semana y quiero concentrarme mucho en la parashá de esta semana, o sea, la que comienza mañana, después de Minjá, que es parashá Balak. ¿Y por qué quiero conectarla? Porque comienza la parashá diciendo Balak ben Zippor. Balak, hijo de Zippor, hijo del pájaro. Y a Bilán se le dice que es hijo de Beor, hijo de Peor, hijo de Labán. Y, y hay una relación entre estos nombres, porque mientras que Balaam o Bilán es hijo de Beor, esto corresponde al ojo abierto, al mal de ojo. Y por eso sabemos que Bilán tenía la energía del mal de ojo, que la vamos a profundizar en la parashá Balaj. Pero Balaj, que era hijo de Zippor, tenía el poder de las palabras. Perdón, tenía el poder de la magia, el poder del aire, el poder de la conexión espiritual. Y, y aquí entendemos que Zippor correspondía al pájaro porque el pájaro vuela. Bueno, ya habíamos aprendido que esto corresponde al kishuf, que corresponde a un pájaro, la energía del pájaro. Este era un pájaro mecánico que él había hecho de gestes de Ural Tiferet, de plata, de oro y de bronce. La arquitectura, la hechura de este pájaro está muy bien descrita en el Zohar. Y se nos enseña cómo se construye este pájaro. Obvio, es una construcción que tiene que ver con niveles de la Sefirot. Y lo que él hacía era conectar con otras dimensiones y viajar en otras dimensiones, lo cual le permitía acceder a otros aspectos de la realidad, a otras dimensiones y a otros momentos del tiempo, lo cual no era, aun cuando pareciera un cuentico que era como un dron, ¿no? Que era como una ave mecánica que volaba y entonces podía espiar el campamento. Dato curioso, ¿no? Esas cosas que dijeron los cabalistas por muchos años y que hoy en día parece que ya no, antes cuando la gente escuchaba esto parecía como un chiste, ¿no? Dijeron que iban a ver en un momento en la Tierra un montón de como pájaros mecánicos con cámaras que iban a espiar a la gente, ¿sí? Y aún podían atacar, podían poner unos mecanismos que explotaban y entonces iban a hacer daño, ¿sí? Esto lo dijeron los cabalistas hace 500 años, 1000 años, 2000 años, ¿sí? Wow, y la gente decía, "Ah, eso es una historia ahí de esas fábulas de la Biblia, ¿no? Y hoy vemos los drones, wow, qué genial, ¿no? O sea, ahí vemos, y eso es la energía, y ojo, porque cuando ves la historia de los drones fue algo tremendamente positivo, igual que este Kishuf, ¿cierto? Pero después lo tomó el mal y lo tomó para hacer el mal. Hoy en día tú viajas a un aeropuerto y si llevas a un dron para hacer tu turismo y hacer unos videos bonitos, te lo van a decomisar o te puedes poner un problema legal porque está prohibido, ¿cierto? Porque están haciendo ataques terroristas con estos drones. Qué curioso que una tecnología que fue creada para algo tan bueno, tan chévere, hoy es el mal quien lo usa para destruir, para matar. ¿Cierto? Y esto los grandes cabalistas nos lo habían dicho de tiempos remotos, ¿cierto? Pero bueno, aquí quiero eh, eh, aterrizar el concepto de que el pájaro es la energía del aire, ¿m? Eh, y la energía de la tierra.
Zippor correspondía a la energía del aire, Balak, y Bilán correspondía a la energía de la tierra, de ver la fisicalidad, la materialidad, el mundo físico. El pájaro opera sobre lo sobrenatural. Y aquí es donde entendemos que mucho de cómo es atacada la humanidad es a través del psíquico. ¿Ustedes sí se han dado cuenta que la gente sufre depresión, que siente ruido en la cabeza que no lo deja pensar, que tienen que tomar medicamentos para las migrañas, con ataques fuertes de cabeza? Los sabios identifican a esto como el veneno de la serpiente, que es ese ruido en la mente, esas voces en la mente, que se escucha como un ruido estremecedor. La gente ya no entiende, ya solamente escucha como un ruido eléctrico y le genera un dolor insoportable. Hay seres, hay personas, hay demonios, hay gente haciendo estas cosas abominables a Hashem. Sabemos que Balak era también Op, era un nigromante. Él utilizaba la energía de la muerte, porque se llamaba Baal Op, adoraba la muerte, era un nigromante, trabajaba la energía de la muerte y consultar a muertos, y a través de espejos, atraer almas de otras personas y confundirlas, confundirlas, de manera que tomen malas decisiones en su vida. Es curioso porque estamos en época de campaña y electoral y, y los brujos hoy están más ocupados que nunca, porque muchos de estos líderes han tomado posesión de su poder a través de brujerías y hechicerías y confunden a la gente. Alguien me decía, oiga, pero la gente ¿por qué se fanatiza tanto y se ciega tanto a una posición? Porque es un hechizo el que está de por medio, ¿sí? Y esto era algo normal para Balak. De por sí, a través de estas energías fue que él conquistó, porque él no era el rey original de su reino, él era casi un usurpador al trono de Madián. Él no era el rey original, pero a través de estas artes y este ocultismo, él se había hecho al reino, sometiendo a la nación a una oscuridad tremenda y creía que podía tocar a Israel. Y los sabios dicen, ¿por qué? Porque él qué hacía, mandaba a su pájaro y cuando el pájaro podía ver el campamento, podía enviar esta vibración que confundiera a la gente, que la hiciera caer en un letargo, en depresión, en estrés severo, y empezaran a tomar malas decisiones y empezaran a entregarse a todo tipo de concupiscencia que los hiciera alejarse de Akadosh Baruj Hu. Por los sabios nos dicen por qué Balak no pudo cumplir su cometido, por una razón muy sencilla. Porque cuando él extendió este pájaro y el pájaro vio el campamento, no pudo. Él visualizó y lanzó su hechizo y no pasó nada. Israel quedó totalmente perfecto, salvaguardado. Ninguno de sus hechizos, ninguno de sus conjuros, ni de su vibración negativa, movida por el aire, por el viento, telepáticamente, afectó a ningún hijo de Israel. Y los otros dicen, ¿por qué Israel estaba tan blindado en ese momento? Ah, porque estaba en la Sanacabot, en las nubes de gloria. No, no porque el pájaro entró. Por eso tiene tanto mérito Balaj. Por eso está en la Torá. Si usted se da cuenta, hay una parashá con el nombre Balaj. O sea, este hombre no era cualquier hombre, llegó a un nivel más grande. O sea, ¿cuántos malos tienen parashá? Solo Balaj. ¿Por qué? Porque él hizo algo muy grande. Él entró, fisuró, ingresó al campamento de Israel. Esto ningún otro nación ni pueblo lo pudo hacer. Ni Faraón, ni ningún otro rey antiguo lo pudo hacer. Israel estaba blindado totalmente. Lo cual podemos saber
porque como les digo, no era como un dron que viajó y entró a la nube. No, esa nube era implacable, no dejaba pasar nada. Lo que él hacía era viajar entre dimensiones. Él entró a una dimensión que abrió un portal, entró a otra dimensión y vio el campamento de Israel, ingresó al campamento de Israel. Él manejaba un poder, wow, muy fuerte, que se va a volver a ver en este tiempo. Pero él queda noqueado, por lo cual tiene que buscar a Bilán para que le ayude, ¿cierto? Y tiene que buscar a alguien de elemento tierra, porque están peleando contra agua, porque recuerden que Israel es agua. La energía de Israel es agua, Maen Jain, el agua de la vida de la Torá. Entonces tenía que usar un elemento tierra, por eso tenía que ir a Bilán. Y ojo, porque todos estos son códigos, si se dan cuenta. Y los ellos dicen, ¿por qué Balak no pudo hacer nada? Porque vio la belleza del campamento de Israel. Que así lo describe, ¿no? Más adelante en la parasha, en las profecías de Bilán para maldecir a Israel, que lo terminó bendiciendo, Balak cuando ve un pueblo hermoso y no lo puede tocar, y no lo puede tocar. Aquí vamos a tocar un dato que la mayoría no sabe. La mayoría tiene la conciencia de cuando un espermatozoide llega al óvulo y lo fecunda, es el primero que llega, ¿cierto? Esta mentira se ha repetido por tiempo, ¿no? Porque es lo que se transmitió por mucho tiempo por quienes manejaban la información, pero ya se sabe con las mediciones y con la ciencia que tenemos hoy en día que no es así, que es todo lo contrario. El óvulo llegan millones, no cientos ni miles, millones, y cubren totalmente la esfera del óvulo, ingresando, tratando de ingresar y ninguno puede. ¿Cuándo puede un espermatozoide entrar al óvulo? Sí o sí, solamente cuando 12 o 13, qué curioso este nombre, número 12 o 13 espermatozoides se alinean y como un solo, como si fuera uno solo, porque cada uno es como ingresar ahí, ta, ta, ta. No, estos se alinean en una inteligencia superior y golpean de una forma homogénea, en una vibración perfecta, todos como un solo ser, el óvulo, y entonces uno solo puede entrar. Pero es el trabajo de 12 o 13. ¿Por qué no 10? ¿Por qué no 5? ¿Por qué no 20? ¿Por qué 12? ¿Sí? Y entonces ese solo espermatozoide ingresa y fecunda el óvulo. Lo logra. ¿Cómo lo logra? Con la unión de 12. ¿Por qué Israel era impenetrable? Porque tenía la unión de 12 tribus, que todas caminaban al unísono, como un solo hombre. Qué curioso, ¿no? Todo funciona así. Tu verdadera protección no eres tú, son quienes te rodean. Y todos, sin excepción, tenemos que encontrar esas 12 partes de alma y hacerlas un solo ser, con un solo propósito, y entonces somos indestructibles. Y entonces lo que nos propongamos lo vamos a lograr. Curioso, ¿no? En muchas culturas, en muchas doctrinas, en muchas líneas de pensamiento, está este líder y sus 12 discípulos, 12 seguidores, sus 12, lo que sea. Qué curioso, porque así funciona. La fuerza de Israel estaba en la unidad de las 12 tribus. Las 12 tribus hacía que Israel fuera impenetrable, fuera un alma, un solo ser, donde la protección del ataque no ingresaba psíquico porque había 12 almas haciendo un campo de protección. Y con una sola que se debilitara y cayera, caía todo Israel. Y por eso vemos que en Parashah Hukak
aprendemos que las cosas que no son tan comprensibles dentro de la razón humana son las que más da poder a Israel. Lo aprendemos a través de los Ipsit, lo aprendemos a través de la Mesusá, que son Jukap, que son estatutos. Y no son llamados estatutos sino leyes, porque cuando viene la ley es no matarás. No, hay una relación, ¿no? Hay algo objetivo, obvio y lógico del beneficio que trae cumplir ese mandamiento. Ahora bien, la Torah nos dice ponernos los ipsit, pero no nos dice por qué ni para qué. Nos dice poner la mesusá, pero no nos dice por qué ni para qué. Nos dice esta conexión con las 12 almas de Israel, pero no tenemos el por qué ni para qué. En el huk, en el secreto del cumplimiento de estas mitzvot, que no parecen tan racionales y parecen algo más místico, está el poder de Israel y la capacidad para destruir a nuestros enemigos. Baruch.